Hola jóvenes, muy buenos días. En la semana número 26, correspondiente a la asignatura de Artes Visuales y Tecnología, vamos a continuar con el trabajo de la semana anterior y para eso vamos a apoyarnos con los pintores costumbristas. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de trabajar a través de esta temática? Es que podremos ir observando de qué manera han ido cambiando los patrones culturales dentro de nuestra sociedad local. Para eso vamos a utilizar como referentes a los primeros pintores academicistas de el Estado chileno. ¿Ya? Para eso vamos a hacer una pequeña síntesis en el cual vamos a hablar del sincretismo cultural. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que es el encuentro entre los dos mundos que está próximo a celebrarse el día lunes 12 de octubre. Antiguamente se celebraba el Día de la Raza, ahora se le llama el encuentro de los dos mundos. Si nos remontamos al pasado colonial de Chile, y a las raíces mismas en donde se genera nuestra historia, ¿cierto? Podemos observar que el arte ha acompañado de manera permanente al ser humano, no solo en nuestra cultura nacional, sino que a lo largo de todo el desarrollo humano han sentido la necesidad de expresarse, ¿ya? Se desarrolló sin fronteras debido a la presencia simultánea de distintas fuerzas históricas, ¿ya? Que coincidieron en el territorio nacional, ¿ya? Sobre los cuales la corona española tomó posesión y de esa manera comenzó a extender su imperio. Tanto la cultura hispánica como la cultura indígena, el cristianismo y el paganismo, el español y el indio o los pueblos autóctonos son un mundo acrisolado, ¿ya? O sea, un mundo en el cual se han ido mezclando y de esta manera, ¿cierto? A través de los siglos, tanto de la cultura y de la civilización, ya nacionales, han visto un enfrentamiento entre estas dos culturas o entre estas dos fuerzas o entes. ¿Ya? Cabe destacar que en nuestra cultura nacional se han respetado tanto rituales, creencias, ¿cierto? Contrapuestas que aunque hayan sido difíciles de ensamblar, lograron fusionarse culturalmente y nos presenta ahora todo lo que es nuestras tradiciones. ¿Ya? A pesar de las distintas dificultades, hubo un resultado, ¿ya? A través de una aparición gradual, ¿cierto? En este nuevo mundo, una nueva realidad histórica donde se entremezcla tanto la geografía, lo étnico y la cultura, ¿ya? Y denominando de esta manera, ¿cierto?, a lo que somos los hispanoamericanos. Esto no solo ocurrió en Chile, sino que en todos los países que fueron colonizados por las distintas coronas españolas, ¿ya? Nos, ah, Nos remontamos en un tiempo histórico del Chile colonial. Un historiador comenta, ¿cierto?, que no fue solo un trasplante de Europa, sino que gran parte, ya, una obra de fusión entre cosas europeas e indígenas. Este es la mezcla, ¿cierto? El sincretismo cultural. Comenzó a mediados del siglo XVII y principalmente por los jesuitas españoles y además por los artesanos. Ya en sus inicios tuvo una influencia directa desde Europa. Sin embargo, al igual que todos los distintos estilos del arte que se fueron desarrollando durante ese periodo, se han visto influenciadas por el arte nacional, por tratar de eh,
recordar las raíces de nuestros pueblos originarios, retratar las costumbres y generar de esta manera una identidad nacional. Así nace, ¿cierto? O se va mezclando tanto la cultura española como la cultura nacional. Para eso vamos a observar cuadros y retratos de distintos pintores. Ya, estos pintores son llamados costumbristas porque las temáticas principales de su pintura es retratar las costumbres, las tradiciones de esa época. Uno de los primeros pintores o dibujantes que llegó a nuestro país fue Claudio Gay. Él es un investigador científico francés que vino a Chile en el año 1828 y es considerado como uno de los pioneros en la ciencia de nuestro país, en las ciencias naturales, las ciencias biológicas, porque él, al ser un dibujante, se dedicaba a trabajar, a mostrar tanto la naturaleza, ya las hierbas medicinales que existen, y también los distintos animales, la flora y la fauna de nuestro país. Él exploró, describió y dibujó los distintos recursos de nuestro país, vegetales, animales, características geográficas y sobre todo las costumbres de los diferentes lugares. Es por eso que es considerado uno de los pioneros en lo que es el arte costumbrista. Aquí podemos observar, ¿cierto?, distintos cuadros realizados por Claudio Gay, en el cual se ven distintas festividades que ocurrían en nuestro país en ese periodo colonial. Me gustaría que en clases pudiésemos conversar sobre este tema, ¿ya? Y la idea es que ustedes vayan desarrollando estas preguntas que vamos teniendo aquí en el video para poder sumar un punto extra en la prueba de la semana subsiguiente. Entonces, ¿cuáles son los roles que cumplían los hombres y las mujeres en el pasado? ¿Y cuáles son los roles que cumplen ahora en la actualidad? A lo largo de todo el video ustedes van a ir viendo, ¿cierto?, distintos cuadros con distintas temáticas, todas ligadas a las costumbres nacionales. Y la idea es que ustedes puedan reflexionar estas preguntas a partir de lo visualizado en el video. Seguimos con Mauricio Rugendas. Su nombre original es Johann Mortis Rugendas. Él nació en Alemania en el año 1821 y se embarcó a nuestro país a través de una expedición científica, ¿ya? Buscando en América lo desconocido y misterioso, llegando a Chile en el año 1834 y vivió en nuestro país por más de 10 años. ¿Ya? Sus temáticas principales eran los retratos del país, los habitantes y los paisajes. Esos fueron la fuente de su actividad pictórica. Eternizó lo que se observa o lo que él observaba a través de los dibujos, sus acuarelas y óleos. Visitó desde la región del norte, ¿cierto?, hasta el sur. Entonces, su amplio recorrido, bagaje cultural dentro de nuestro país quedó retratado a través de sus cuadros y sus pinturas. ¿Por qué se dice que son escenas costumbristas? Ya todo lo que hemos observado en estos cuadros hasta el momento, la idea es que en clases podamos conversar sobre los distintos cuadros, analizar un poco sus temáticas, ¿cierto? Las vestimentas que utilizaban, el tipo de festividades, comparar con la actualidad nacional, ¿ya? Y además ver los distintos símbolos culturales dentro de lo que es la identidad de género.
¿Qué personajes típicos de nuestro país del siglo XX aparecen en este tipo de pinturas? ¿Cómo se llaman a los mercados en la actualidad? Vamos a pasar con don Manuel Antonio Caro. Ya, él es un pintor nacional, nació en Ancud, en Chile, ¿cierto? En el año 1835 y murió en Valparaíso en el año 1903. Él fue uno de los primeros alumnos de la Academia de Pintura Nacional, ¿ya? Y fue enviado a Europa a seguir estudiando con su carrera, ¿cierto?, de pintura, regresando a Chile en el año 1866. Después de 11 años de haber estado en Europa, haber sido influenciado por las corrientes clasicistas, eh, establece su taller en la Plaza Matriz de Valparaíso, en donde sus pinturas fueron vendidas a coleccionistas extranjeros. Ya aquí en Chile no existen tantas pinturas o no tiene tanto legado debido a que él se encontraba en una zona portuaria y por ende ahí había un tránsito o un flujo tanto de turistas, ¿cierto? O de extranjeros que llegaban al país. Aquí, si nos damos cuenta, ¿cierto? Se retratan las guerras que existieron entre los españoles y la conquista por el territorio mapuche. Él es famoso y reconocido por pintar cuadros de personajes célebres de nuestro país. Tenemos a Bernardo Higgins, ¿cierto? En la primera junta de gobierno, un retrato de Arturo Prat, y así fue retratando muchos otros personajes. Yo creo que ustedes han visto este estilo de cuadros ya que se utiliza generalmente en los libros de historia para presentar, ¿cierto?, la realidad que se vivía en esos años. Este es el famoso cuadro llamado La Sama Cueca, en donde se ve una escena típica de una chimba, un lugar que se utilizaba anteriormente como una especie de restaurante, un bar donde la gente iba a compartir con música en vivo. Entonces podemos hacer el análisis de cómo se viste la gente dentro de este cuadro, cómo se representan a las mujeres también, ¿cierto? Las actitudes que tienen en comparación con los hombres y de qué manera va cambiando un poco el paisaje local. Ahora pasamos a Pedro Lira. Él nació en Chile en el año 1845, ¿ya? Y murió en el año 1912. Estudió en el Instituto Nacional, luego se dedicó a las leyes y a la pintura paralelamente. Fue pionero de la difusión artística en nuestro país, ¿ya? Debido a que bajo su amparo se realizó la primera exposición exclusivamente nacional y además fundó la Unión Artística junto con el escultor Miguel Blanco, ¿ya? Se destacó por su capacidad innata en la pintura, sin apegarse a algún estilo en particular. Sus obras o sus temáticas abarcan desde las costumbres, los paisajes, escenas históricas y retratos, especialmente de las mujeres. ¿Ya? Aquí podemos observar su pintura. Es bastante realista. Las temáticas que trabajan son súper variadas. Desde la clase alta nacional hasta el retrato de las zonas más vulnerables de nuestro país. Ya, por eso se dice que él nunca se ligó a alguna especie o algún estilo artístico en sí, sino que más bien era una mezcla, un sincretismo entre lo que él deseaba expresar o mostrar. Pasamos a uno de los últimos pintores que vamos a visualizar, que es don Alfredo Valenzuela Puelma. Él nació en Valparaíso el año 1856. Demostró un gran talento para la pintura,
Se dice que era un artista bastante incomprendido, ya que tenía un carácter bastante fuerte, era conflictivo y temperamental. Sus temáticas principales son la figura humana y los retratos. Fue uno de los precursores de los pintores chilenos que pintó desnudos, lo que le trajo en el extranjero bastantes elogios, pero en el país fue criticado duramente debido a que la cultura tampoco era bien vista el trabajo de esa manera, ¿cierto? Sus obras aún se exhiben en los museos más importantes del país, ya más importante de Chile. Aquí podemos ver, ¿cierto?, la cultura o la moda que llevaban las mujeres de distintas edades en esa época, en el año 1850 aproximadamente, 1860. La idea de observar estas pinturas es que ustedes puedan ir comparando con la realidad actual, ir contrastando de qué manera va cambiando la cultura en nuestro país. Recordamos que la actividad de la semana anterior era hacer una silueta de un cuerpo humano y trabajar con la técnica del collage, en el cual ustedes buscaban recortes en distintos diarios, periódicos, revistas, ¿ya? Y iban pegando los distintos emblemas o más bien estereotipos del género al cual ustedes están representando. Entonces, a través de este análisis, me gustaría que continuáramos trabajando con este trabajo, ¿cierto?, de la semana anterior y agregar elementos culturales del pasado. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.